Vamos a empezar hablando de la histología del sistema endocrino. Bien, primero decir, vamos a ver algunas de las composiciones histológicas y aspectos funcionales del sistema endocrino y describir características histológicas de la hipófisis, pineal, tiroide, paratiroide y suprarrenal. Y ustedes van a identificar a través de la guía de los cortes histológicos que le envié, ¿ya? Partir diciendo que el sistema endocrino está formado por glándulas endocrinas y también por células endocrinas aisladas, que corresponden principalmente a las células del sistema neuroendocrino difuso, ¿ya? Que las hemos visto anteriormente y que se encuentran en algunos lugares como en el hígado, los riñones, el sistema digestivo, respiratorio y la placenta, y las glándulas endocrinas que comprometen el sistema endocrino corresponde a la hipófisis, que ya la habíamos visto aquí, ya que está a nivel del diencéfalo, la tiroide a nivel de la laringe, las paratiroides que están ubicadas dorsal, básicamente a la tiroide, las suprarrenales que están ubicadas por encima, básicamente del riñón, la glándula pineal que está ubicado en la porción ventral del hipotálamo, el páncreas ubicado en la cavidad abdominal por detrás del estómago, y vamos a ver en otra clase, ¿verdad?, todo lo que la estructura morfológica y funcional de los ovarios de los testículos. Pero esto constituye principalmente el sistema endocrino. Vemos que las glándulas, estas glándulas endocrinas, sintetizan y liberan hormonas, ¿ya?, hacia los capilares, y básicamente influyen sobre otras células que son las células diana en sitios alejados. El sistema endocrino utiliza esta molécula señal. ¿Qué es lo que es una molécula señal? Es una sustancia química sintetizada por células con afinidad para influir sobre la actividad de otras células del mismo organismo. ¿Cuáles son estas moléculas señal? Pueden ser proteínas, péptidos pequeños, algunos aminoácidos, esteroides, algunos derivados de los ácidos grasos, nucleótidos, ya algunos gases como el dióxido de carbono y el monóxido de nitrógeno. En la mayoría de los casos, la molécula señal es liberada por exocitosis o por difusión. Entonces aquí tenemos una esquemita muy simple que habla de la molécula señal, que va a influir principalmente en el funcionamiento de la célula blanca, ¿ya? Y la molécula señal tiene un receptor que se une a un ligando y puede actuar en uno o varios tipos celulares, esta molécula señal. El sistema endocrino regula principalmente actividades metabólicas de ciertos organismos y tejidos, ciertos órganos y tejidos, ¿ya? Y ayuda obviamente a la homeostasis del organismo. Vemos que utiliza algunos constituyentes, algunas moléculas señal, que la podemos dividir en tres grupos, que son los neurotransmisores, los mediadores locales, paracrinos y autocrinos. Aquí tenemos uno paracrino, donde una célula, ¿verdad?, sintetiza una molécula señal que actúa sobre una célula que está adyacente. Autocrino la sintetiza y actúa sobre sí mismo. Y las hormonas que llegan a células blancas lejanas a través de este torrente sanguíneo, ¿ya?, utilizan la vía vascular, en términos generales. Bueno, este sistema no actúa solo, ¿ya? Este sistema actúa principalmente en conjunto con el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo, a través de todos estos impulsos nerviosos, van a liberar algunos neurotransmisores que van a ejercer su función sobre algunos tejidos. El sistema nervioso autónomo va a generar una respuesta rápida, sin embargo el sistema endocrino genera un efecto lento y difuso a través de las hormonas. Los mecanismos de acción hormonal
actúan sobre la célula blanco, produciendo cambio en la permeabilidad de la hormona, de la membrana plasmática, perdón, estimula la síntesis proteica, puede activar o inhibir o desactivar sistemas enzimáticos e induce actividad secretora y estimula la mitosis. La hormona, en términos generales, no son más que un subgrupo de moléculas señal y pueden ser específicas para algún tipo celular, ¿ya? Y pueden, obviamente, estimular o inhibir un aspecto funcional. La primera que vamos a ver es la glándula hipófisis o glándula pituitaria. Esta, como lo vimos durante el desarrollo embrionario, se forma principalmente por dos esbozos. Uno ectodérmico, que proviene del piso de la boca, que es la bolsa de Raque, y uno neuroectodérmico, que es el infundíbulo, que proviene a nivel del diencéfalo, ¿ya? Del hipotálamo específicamente. Vemos que estas dos estructuras se unen principalmente y se localizan en un espacio, ¿verdad?, delimitado por la dura madre, un tejido conectivo, conformando la glándula propiamente tal. Vemos que la hipófisis mide un promedio de 12 a 8 milímetros, pesa 0,5 gramos, muy chiquitito, tiene esta forma ovalada y tiene una cápsula de tejido conectivo, obviamente, que envía pequeños tabiques hacia su interior, donde permite, ¿verdad?, la circulación sanguínea y también la inserción de tejido nervioso, ¿ya?, de terminales nerviosos. Y el metabolismo y la reproducción. Como vemos aquí en esta otra imagen, existe un denso plexo de venas, ¿ya? Principalmente forma un sistema porta, ¿ya? Este sistema porta, que es venoso, abundante, transporta principalmente las hormonas que provienen del diencéfalo, ¿ya?, y que van desde un plexo capilar primario, que son capilares fenestrados, y hacia principalmente la adenohipófisis, ¿ya? Aquí en la adenohipófisis hay un plexo capilar secundario donde influye principalmente algunos factores liberadores provenientes del hipotálamo que cursan a través de la vía sanguínea sobre las células que conforman la parte distal o la adenohipófisis, ¿ya? En este plexo vascular secundario, posteriormente drenan, ¿verdad?, todos los productos de secreción de los diferentes tipos celulares que se encuentran a ese nivel. De tal manera de que hay una amplia red de venas o de arterias, ¿verdad?, que están irrigando principalmente la hipófisis. La hipófisis se caracteriza principalmente porque tiene dos divisiones. Una, la hipófisis anterior o adenohipófisis, y la porción dorsal, la hipófisis posterior. La adenohipófisis está conformada principalmente por este segmento ensanchado, ¿verdad?, que es el más prominente de todo, denominado la pars distalis. También un elemento o un sector que se encuentra entre la pars nervosa y la pars distale, que se denomina la pars intermedia. De la pars, durante el desarrollo de la pars distale o de la adenohipófisis, emerge, ¿verdad?, o prolifera activamente una cantidad de células que van a envolver, ¿verdad?, o abrazar el otro esbozo, que es el infundíbulo, denominando la pars tuberal. De tal manera que la adenohipófisis tiene la pars distal, la pars intermedia y la pars tuberal. Y la neurohipófisis está constituida por un segmento, ¿verdad?, del hipotálamo, que se llama eminencia media, el infundíbulo, que forma el segundo esbozo del hipotálamo y que se ubica en la porción central, constituyendo el tallo neural, y la pars nervosa propiamente tal. La pars distalis se caracteriza principalmente porque constituye el 75% del volumen total de la glándula. Entonces vemos que está constituido por una gran cantidad de células,
que se disponen en cordones, en acúmulos celulares, ¿verdad?, que constituyen el parénquima, y que entre ellos vamos a tener una gran cantidad de capilares fenestrados. El estroma, por otra parte, está conformado por unas fibras reticulares donde cursan los capilares fenestrados, y lo importante también que hay otro tipo de células, como que se denominan retículo estrellada, que tienen como función producir interleucina C y el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Otro tipo de células que existen a este nivel son células presentadoras de antígenos, como son células dendríticas. Pero el mayor componente, ¿verdad?, del parénquima propiamente tal, lo constituyen estas células que se tiñen, que son cromófilas, y que se van a teñir y que se dividen de acuerdo a su capacidad tintorial en acidófilas y en basófilas, como la vemos aquí. Algunas acidófilas y otras que son basófilas, ¿ya?, que van a conformar. Esta, por ejemplo, es una célula basófila que se tiñe con hematoxilina y la otra con eosina. Las acidófilas se dividen en dos subgrupos, que son células, las somatotróficas y las lactotróficas, y las basófilas también tienen actividad específica, se dividen en grupos que son las tirotróficas, gonadotróficas y las corticotróficas. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo de ahora. Las acidófilas se caracterizan principalmente porque son células redondas y más pequeñas que las basófilas, tienen bastante retículo endoplásmico rugoso. Una de las características que tienen las acidófilas que se dividen en dos grandes grupos, que son las somatotróficas y las lactotróficas. La somatotrófica corresponde principalmente al 50% del total de las células acidófilas, ¿ya? Y corresponde principalmente a la hormona de crecimiento o somatotrofina. Una de las funciones es estimular el crecimiento del organismo, por lo tanto, hay muchos órganos que tienen receptores para esta hormona. Lo importante de ello también, la otra función es que estimula la síntesis hepática a través del factor de crecimiento insulino, a través de un principio denominado somatomedina, que es un mecanismo más bien de tipo indirecto. ¿Cómo funciona esto? El factor de crecimiento insulínico 1, asociado con la hormona de crecimiento, lo que permite es estimular la epífisis de los huesos largos, o el cartílago de crecimiento, permitiendo la proliferación y el crecimiento longitudinal de los mismos, de los huesos largos, ¿ya? Por otra parte, favorece el desarrollo de la musculatura esquelética estriada, principalmente estimulando las células satélites para que éstas se transformen a células musculares, y ejerce otro efecto sobre el metabolismo de proteínas, lípidos, hidrato de carbono, y esto incluso cuando nosotros hemos finalizado el proceso de crecimiento, el desarrollo. Por otra parte, el otro grupo que corresponde a las células acidófilas son las mamotróficas. Representan el 15% de las células de la adenohipófisis. Estas células mamotróficas, en términos generales, se aumentan durante el embarazo y en el periodo de la lactancia porque secretan prolactina. Y estas van a ayudar a que las células de las glándulas mamarias, a estimular a las células de la glándula mamaria para la síntesis y la secreción de la leche principalmente, ¿ya? Estas células están dispuestas en lugares aislados, presentan pocos organelos y aumentan, como ya dijimos, durante el periodo del embarazo y de la lactancia. El otro gran grupo que tenemos son las células basófilas, están divididos en tres subgrupos, que son las tirotróficas, las gonadotróficas y las corticotróficas. La tirotrófica se caracteriza, estas células son un poquito más grandes que las acidófilas en términos de tamaño. Como ustedes pueden ver, estas células son todas esféricas, son todas redondas, ¿ya? Las características van a depender principalmente de los tipos de gránulos que tienen y la especificidad funcional que ellos tengan, ¿ya? Y la disposición o la distribución que tienen dentro de la adenohipófisis. Lo importante de esto, tienen casi todas ellas gránulos de glicoproteína. Las tirotróficas se ubican en el 10% total, secretan una hormona, que la hormona estimulante de la tiroides, la TSH,
Y su función es estimular la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Por otra parte, tenemos las gonadotrofinas. Aquí no se sabe si existen, hay dos hormonas, que es la foliculoestimulante, la FSH, y la luteinizante, la LH. Aquí no se sabe muy bien si existen dos familias o de hormonas, dos poblaciones celulares, perdón, que secretan diferentes tipos de hormonas, o una sola célula secreta la FSH o LH. Tienen acción la gonadotrofina sobre el hombre y sobre la mujer. La FSH, la folículo estimulante de la mujer, estimula el crecimiento de los folículos ováricos, la secreción de estrógeno. Y en el hombre estimula el epitelio testicular. Eso significa básicamente que estimula la espermatogénesis, ya la formación del esperma. La LH en la mujer produce la maduración folicular, la secreción de estrógeno y permite la ovulación, y también, como ya con nosotros sabemos, la formación del cuerpo lúteo, que secreta progesterona y que mantiene el embarazo durante los primeros estadios, ya los primeros meses. Y en el hombre estimula la producción de hormona androgénica por las células intersticiales de Leydig. Estas hormonas androgénicas van a permitir las características sexuales secundarias en el varón, que son sumamente importantes. Por otra parte, tenemos la corticotrópica, representan alrededor de un 15 a un 20% y secretan la adrenocorticotrofina, la ACTH. Va a estimular dos áreas principalmente de la suprarrenal, que son la fasciculada y la reticular, para la producción de estos corticosteroides. El otro grupo de células son las cromófagas, que no se sabe muy bien la función, pero se cree que son células madre en específica o cromófilas, ¿verdad?, granuladas en forma parcial. Es importante. Entonces, es importante entender que estas células basófilas o acidófilas reciben principalmente factores liberadores que vienen a través del sistema porta, que ya hemos mencionado, y que van a llegar, como aquí lo vemos, estas células son neurosecretoras del hipotálamo, secretan factores liberadores e inhibidores que a través del sistema porta, ¿verdad?, primario, llegan e influyen principalmente por células acidófilas o basófilas, y estas secretan los distintos constituyentes, hormonas que van a actuar sobre el tejido o la célula blanco. Aquí tenemos que la célula acidófila, a través de la hormona de crecimiento y a través del sistema de la somatomedina, que este es sistema indirecto, va a actuar sobre el crecimiento de los huesos, va a actuar sobre el músculo para aumentar la glicemia y hiperglicemia, va a actuar sobre el tejido adiposo, aumentando los ácidos grasos libres, y la otra hormona es esta acidófila secreta prolactina, que actúa principalmente en la glándula mamaria para la secreción de la leche. Con respecto a las células basófilas, veíamos que liberaban un grupo de ellas, la ACTH, la adrenocorticotrofina, que actúa sobre estas dos zonas, que son la fascicular y reticular, para la producción de corticosteroides. Y actúa, ¿verdad?, la otra genera o secreta la tiroestimulante, que va a actuar sobre la tiroides para la secreción de la T3 o la T4, y en el caso del otro grupo o subgrupo de células, van a producir dos tipos de hormonas, que es la FSH y la LH, la gonadotrópica, que la FSH actúa, dijimos, sobre el testículo, permitiendo, ¿verdad?, la espermatogénesis, que se diferencia y madure el espermio, y sobre el ovario, el desarrollo folicular y la secreción de estrógeno, y la LH, la secreción de andrógeno para permitir las características sexuales secundarias, y sobre el ovario, la ovulación y la secreción de progesterona. Todo lo que corresponde a la neurohipófisis lo vamos a ver inmediatamente. Ahí hacer, ¿ya? Vemos, en definitiva, que también la adenohipófisis contiene una pars intermedia y una pars tuberal. Aquí tenemos la pars intermedia. La pars intermedia, durante el desarrollo, es más bien, está presente durante el desarrollo, ¿ya? Pero al final del periodo fetal, básicamente involuciona, ¿ya? Y en el adulto no debería estar. Pero en algunas especies animales la pars intermedio es bastante desarrollada y produce principalmente en la vida fetal una hormona estimulante de los melanocitos, esa es la función, ¿ya?, que actúan sobre los melanocitos de la piel, etc. Durante la vida adulta
hay pequeñas cantidades circulantes, pero no tienen importancia fisiológica, ¿ya? Y podríamos encontrar algunos remanentes de la bolsa de Rathke, pero es irrelevante. En cambio, la pars tuberalis, que no se ve aquí, la mayoría de las células son cromóforas. Pueden existir células basófilas, acidófilas, pero no tienen una función endocrina conocida, pero estas células tienen receptores para la hormona melatonina, que secreta principalmente la pars intermedia, sintetizada melatonina, sintetizada por la glándula pineal. No, este es el melanocito. ¿Ya? La melatonina es sintetizada por los pinealocitos. Por otra parte, la neurohipófisis, como vemos aquí, a nivel del hipotálamo, vamos a ver que existen algunos núcleos. ¿Qué encontramos en la pars nerviosa? Encontramos dos cosas. Fibras nerviosas, que son amielínicas, como la ven aquí, y glías, astrocitos principalmente, que se denominan pituicitos. Estas fibras nerviosas provienen principalmente de dos núcleos que están ubicados en el hipotálamo, que es el núcleo paraventricular, que secreta oxitocina, y el núcleo supraóptico, que libera la hormona antidiurética. Estos dos productos de secreción son liberados o transcurren principalmente a través de la fibra nerviosa y son secretados, ¿verdad?, en la pars nerviosa a todo el sistema vascular. Lo importante de esto es que en el tallo neural, a este nivel, y sobre todo en esta pars nerviosa, se observan pequeños cuerpos irregulares, como lo vemos aquí en esta imagen, denominados los cuerpos de Herring, que representan acumulaciones de estos productos neurosecretores, ya sea de una o de otra hormona. ¿Ya? Estas dos hormonas, como lo podemos apreciar aquí, actúan sobre el riñón, la antidiurética, sobre el riñón, y la oxitocina sobre la glándula mamaria y sobre el útero. Aquí vemos principalmente los astrocitos o los pituicitos, ¿ya? Ubicados principalmente en la pars nerviosa. Se caracteriza porque son células que tienen, igual como los astrocitos, prolongaciones que se extienden principalmente hacia los vasos sanguíneos, y también estas prolongaciones se unen de una célula a otra a través de tipo nexo, ¿ya? Su función más bien es de tipo trófica, ayudar a la mantención del tejido. Es importante poder ver la pars nerviosa, como la vemos aquí. Entonces almacena y secreta oxitocina y la hormona antidiurética, la ADH, y que son ambos polipéptidos pequeños. Lo importante de la oxitocina, que desencadena la contracción de la musculatura lisa en el útero grávido. O sea, generalmente son sumamente importantes en el momento de parto. Participa también expulsando la leche en la glándula mamaria, porque estimula la contracción de células mioepiteliales que rodean los alvéolos, ¿verdad? Principalmente los adenómeros y los conductos excretores. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de las glándulas endocrinas y que las glándulas endocrinas tenían células mioepiteliales que tenían ciertas prolongaciones y se caracterizaban porque tenían proteínas contráctiles en su interior, y eso es lo que hacen, y estaban ubicados en algunas glándulas, y en este caso lo tenemos, ¿verdad?, en la glándula mamaria, ¿ya?, permitiendo la eyección de la leche. La hormona antidiurética es importante también porque el blanco y la hormona son los túbulos colectores del riñón, donde modulan la permeabilidad de la membrana plasmática, disminuyendo principalmente el volumen, concentra la orina, ¿ya?, por absorción osmótica de agua. Es importante también la hormona antidiurética porque permite elevar la presión cuando hay algunas hemorragias que son que se generan o que producen un descenso súbito de la presión arterial. ¿Y qué es lo que hacen? Aumenta la presión arterial por contracción de la musculatura lisa de las arterias, ¿ya? Así, dos acciones que tiene, una sobre los tubos concentrando la harina, y otra, ¿verdad?, en los procesos de urgencia cuando hay hemorragia. En el hombre, la oxitocina podría también tener alguna función a nivel de los túbulos deferentes, permitiendo la contracción de ellos mismos para poder desplazar los espermatozoides.
La glándula pineal, por otro lado, es un órgano aplanado, como lo vemos aquí. No sé si ustedes se acuerdan de la embriología que yo les enseñé la diferenciación del tubo neural, que tenía una placa del mano, ¿ya? Y que se dividía en una placa alar, placa basal, una placa del techo y una placa del piso. Bien, la placa del techo, en esa placa del techo del tubo neural se forma la glándula pineal, ¿ya? Por lo tanto, está rodeada principalmente de la pía madre, de tejido conectivo, que es más bien delgado, ¿ya? Y de vasos sanguíneos, muy irrigada a nivel del tercer ventrículo. Es un órgano aplanado, se caracteriza porque tiene esta forma de piña y es súper importante porque vean ustedes que mide 150 gramos, pesa, perdón, 150 gramos y tiene 8 milímetros de que el tejido óseo, ¿verdad?, presenta algunas concreciones de fosfato y carbonato de calcio, la hidroxiapatita, denominadas cérvulos cerebrales que se forman dentro de la célula y posteriormente estos son exocitados, depositados como algunos anillos concéntricos llamados cuerpos arenáceos. Estos están presentes durante toda la vida y van creciendo en términos generales, ¿ya? Una de las células o el parénquima principal lo constituye los pinealocitos. Ya constituye la mayor parte de las células parenquimatosa. Son células grandes, claras, con núcleo redondeado, citoplasma ligeramente basófilo, y van a secretar melatonina durante la noche y serotonina durante el día. La serotonina se transforma principalmente en melatonina y la melatonina tiene varias funciones. Influye sobre la reproducción y se sugiere también, ¿verdad?, en algunas investigaciones que protege al sistema nervioso central por su capacidad de captar y eliminar radicales libres. Pero la melatonina, ¿verdad?, en grandes cantidades, que el aumento de la secreción, ¿verdad?, o de la ingesta puede causar principalmente depresión. Vemos que también hay otro tipo celular, que son las células intersticiales, ¿ya? Presentan núcleos más pequeños, más oscuros, más irregulares que los pinealocitos y se piensa que son similares principalmente a los astrocitos. Entonces habría una célula que constituye la glándula pineal y como buena tejido derivado en parte del tejido nervioso, también tiene algunos astrocitos denominados células intersticiales. Aquí tenemos la glándula pineal, los pinealocitos, que están ubicados con la flecha, y las células intersticiales. Se cree básicamente que los pinealocitos tienen una estructura parecida a la célula pilosa del oído, ¿ya? Y presentan la célula, el fotorreceptor se caracteriza porque tiene algunas proteínas celulares, ¿verdad?, que desde el punto ultraestructural son muy idénticas al pinealocito. Aquí vemos algunos acérvulos cerebrales, ¿verdad? Y estas son más bien las concreciones arenáceas, ¿ya? Son los cuerpos más grandes que son exocitados. Y dentro de las células se forma esta hidroxiapatita, o sea, un conjunto de calcio, fosfato y carbonatos, ¿verdad?, que son liberados al exterior y que van aumentando con la edad. La tiroide, por otra parte, se caracteriza porque está en la parte inferior de la laringe, delante de la tráquea, y mide 5 centímetros de altura y pesa 20 gramos. ¿Ya? Presenta 2 lóbulos unidos por un istmo y tiene una cápsula delgada de tejido conectivo denso y regular que penetra su interior, ¿verdad?, llevando vasos y fibras nerviosas. La tiroides se caracteriza principalmente porque la unidad morfofuncional la corresponde al folículo tiroides. Déjenme sacar todo. Vean ustedes que este folículo, en la luz de esto, almacena estas
sustancias secretoras. El folículo está formado por este epitelio, que es más bien de epitelio cúbico simple, y que va a rodear un espacio que está lleno de sustancia viscosa, que es el coloide, y este coloide está conformado por la hormona de la triodotironina y tetraiodotironina, que se almacena en este coloide y que está unido principalmente a esta glicoproteína que se llama la tiroglobulina. Cada folículo está rodeado por una capa de tejido conectivo, principalmente reticular, o sea, las fibras reticulares aquí conforman básicamente parte importante del tejido estrumal del sistema endocrino, ¿ya? ¿Qué otra cosa más podemos decir? Aquí hay un dominio que es de tipo apical, como ya lo habíamos dicho. Estas células durante el desarrollo se polarizan, ¿ya? Y de tal manera que secretan la porción apical hacia la luz del espacio que va a conformar posteriormente el coloide, y cuando hay requerimientos metabólicos, ¿verdad?, son absorbidos o las hormonas, ¿verdad?, vuelven a la célula y de esta manera van a ejercer su función. En el intertanto, aquí nosotros tenemos dos tipos celulares que lo vamos a ver inmediatamente. Esta célula va a liberar el producto de su secreción posteriormente a este nivel, formando el coloide y posteriormente hacia los vasos sanguíneos. Los dos tipos celulares están dados por las células foliculares y por otras células que las células parafoliculares. Las células foliculares constituyen las células principales, que son estas, ¿ya? Son cúbicas, dice, y tienen numerosas vellosidades que miran principalmente hacia el coloide. Ahora, estas células pueden ser cúbica alta, cúbica baja, o más bien tendiente a plano, dependiendo, ¿verdad?, de la actividad funcional que ellos tengan y de la edad también, ¿ya?, del individuo. Aquí vemos que estas hormonas que están en el cloide es importante su yodación, ¿ya? Y esta yodación de los residuos de tirosina ocurre en esta interfaz, principalmente entre el coloide y la célula folicular, ¿ya? Entonces aquí se almacenan estas dos hormonas con la triiodotironina y la tetraiodotironina. ¿Cuál es la función principalmente de estas hormonas? El incremento generalizado del metabolismo de las células, facilita los procesos mentales, estimula la actividad de las glándulas endocrinas, además disminuye el peso corporal, porque participa en el metabolismo de hidrato de carbono, incrementa la frecuencia cardíaca, la respiración, la función muscular y el apetito. O sea, estos son aspectos fisiológicos que ustedes van a ir profundizando cada vez más, digamos, en fisiología, ¿ya? Este es un alcance funcional desde el punto de vista para anexar la parte morfológica con la parte fisiológica o funcional, ¿ya? Todos estos conceptos funcionales ustedes lo van a profundizar porque el sistema endocrino tiene escasas características morfológicas que uno puede, digamos, comparar o describir, pero su mayor constituyente lo constituye valga la redundancia, el aspecto funcional. La otra célula es la célula clara o las células en C. Estas células parafoliculares, que son de tinción pálida, bueno, es una técnica especial que no se alcanza a observar, ¿verdad?, se encuentran aisladas o en racimo entre las células foliculares. Se ven muy bien cuando uno las observa, digamos, en la tiroides. Obviamente que están ubicados en estos intersticios, ¿verdad?, entre folículo y folículo, y son mucho más grandes, como lo vemos aquí, que las células foliculares, y constituyen solamente el 0,1% del epitelio. Ya vimos que vienen del cuerpo último branquial, ¿verdad?, de la cuarta bolsa faríngea, y que migran principalmente a formar parte del parénquima de la tiroides. Tiene estos gránulos secretorios que contienen calcitonina o tirocalcitonina, y esta tiene una función, es una hormona péptida, proteica, que inhibe principalmente a los osteoclastos. Por lo tanto, inhibe la resorción ósea y disminuye la concentración de calcio en la sangre. La liberación de la hormona se va a estimular principalmente cuando los niveles de calcio, ¿verdad?, se elevan. Entonces, de esa manera actúa la glándula paratiroide. Es una glándula que está ubicada, son 4 de ellas, ubicada en la porción dorsal de la tiroides,
presentan cada una de ellas una capa delgada de tejido conectivo colagenoso, más bien tejido conectivo denso, pero es muy delgado, que penetra hasta la glándula, y la función es la producción de la paratormona, ¿ya? La hormona paratiroidea. El parénquima de esta glándula está formado por dos tipos celulares. Uno, obviamente, que tiene más relevancia que la otra. Una son las células principales, que forman casi una gran cantidad, o sea, casi una gran parte durante los primeros estadios de desarrollo y los primeros años, digamos, de un individuo. De tinción ligeramente eosinofílica, tiene un diámetro aproximadamente, ¿verdad?, a los 8 micrones, que lo comparaba como un eritrocito, que más o menos mide 7,5, 8 micrones. Posee gránulos densos que contienen esta hormona, ¿ya? Entonces no tan solo la sintetizan, sino que la secretan. Y la función es actuar, esta paratormona, en los huesos, los riñones, intestinos, para conservar los niveles óptimos de calcio y fosfato en la grasa y líquido tisular intersticial. Esta hormona es incompatible con la vida, o sea, la falta de ella no puede, simplemente la gente, ¿verdad?, no puede sobrevivir. Es importante porque este juega un rol distinto, contrario, ¿verdad?, a las células C, a las que habíamos visto, ¿verdad?, las que secretan tirocalcitonina. La otro tipo celular son las células oxífilas, que la vemos aquí. ¿Ya? Se piensa que son la fase inactiva de las células principales, son mucho menos numerosas, hay un grupo de ellas, pero son más grandes, que miden aproximadamente, son fáciles, son distinguibles, como la vemos aquí. Y este es una esquemita que nos permite ver que estas son un poco más claras, con un núcleo redondo, son más bien redondas o de tipo poliédrica, ¿verdad? Y que están, crecen o aumentan básicamente con la edad. Y por último, la glándula suprarrenal, que vemos que son dos, una izquierda y otra derecha, y tienen formas más bien, así como yo la veo, como una castaña, pero como la describen los textos como semilunar o piramidal en términos generales, ¿ya? Esta suprarrenal son retroperitoneales y tiene una cápsula de tejido conectivo que es más bien delgada o fibrosa, que envía tabique, y está rodeada, como ustedes pueden ver, por tejido adiposo externo. Vemos que esta glándula se localiza en la parte superior de los riñones, miden de 1 por 3 a 5 centímetros y pesan 10 gramos las dos. O sea, cada uno pide más o menos 5 relativos. De la cápsula, ¿verdad?, hay grandes cantidades de tejido adiposo. El parénquima de la glándula se divide en dos regiones, esta parte externa y esta parte interna. No olvide que este corte, ¿verdad?, está teñido con hematoxilina de eosina, por eso se ve más rojizo. Pero incluso las características tintoriales de cada uno y las cualidades, ¿verdad?, morfológicas de cada uno nos permite distinguir, ¿verdad?, que hay una porción externa denominada corteza suprarrenal y una porción medial o interna denominada médula suprarrenal. La externa, la corteza, es muy grande, ¿verdad? Vean ustedes cómo limita externamente a toda la glándula y corresponde casi un 80-90% del total de la glándula, ¿ya? Y tiene un color pardo amarillento, un poco más clara, si uno la ve sin tinción. Y la médula, ¿verdad?, que está en la porción central, hay un hilio también, que es de color pardo rojizo, corresponde al 10% de la glándula. Vean ustedes que la célula, o sea, el parénquima, está rodeado principalmente por un estroma de tipo reticular. Esta glándula tiene un gran aporte sanguíneo, quizás uno de los más grandes aportes sanguíneos ricos del organismo. Tiene 3 tipos de arterias que drenan y que cursan a través de la cápsula conectiva, que son las arterias suprarrenales superiores, medias e inferiores, ¿ya? Ingresan a través de la cápsula, como lo vamos a ver aquí, ¿ya? Y van a formar a este nivel un plexo subcapsular, ¿ya? Y se divide en un plexo capilar posteriormente de sinusoides, ¿verdad?, que van a cursar y van a delimitar cada uno de los grupos celulares que se encuentran en la corteza y también a nivel de la médula. Aquí vemos un corte de la glándula suprarrenal, que tiene una cápsula de tejido conectivo denso, irregular,
que se proyecta hacia adentro, ¿verdad? Y donde cursan los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas. También está rodeado en toda su extensión por tejido adiposo. Aquí vemos los vasos sanguíneos, ¿verdad?, que penetran a través de la cápsula. Y vemos también, digamos, que existe una corteza y una médula y que está compartimentalizada, no está dividida, pero sí hay tres regiones que la definen, que es una célula externa glomerular, una célula, un segmento, un sector medio, que es la zona fasciculada, y un sector más interno cerca de la médula, que es la zona reticular, y esta zona medial que corresponde a la médula propiamente tal. Y tanto la corteza y la médula tienen células que son propias, que secretan diversas hormonas, ¿verdad?, que tienen una morfología más bien de tipo cúbico o de tipo cilíndrico, ¿verdad?, con núcleos centrales que tienen más o menos organelos, cada uno de ellas, y que diferencia las células de la corteza con respecto a la médula, que como vienen de los ganglios simpáticos de la cresta neural, estos dos tipos celulares, ¿verdad?, están relacionados directamente con un terminal sináptico simpático preganglionar, ¿ya?, y que secretan una adrenalina y la otra noradrenalina. La disposición y la morfología, ¿verdad?, de los distintos tipos celulares lo vamos a ver de manera, y son de manera peculiar. Lo vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver entonces la primera parte, que habla de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal se desarrolla a partir del mesodermo, como lo dijimos en biología, ¿ya?, del epitelio celómico, que está entre la formación de la gónada y el mesodorsal, y se divide en estas tres zonas. Esta es una zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Las tres clases, ¿verdad?, que están relacionadas, tres clases de hormonas que están relacionadas a los distintos sectores son: la zona glomerular va a secretar, a sintetizar y secretar los mineralocorticoides. La segunda, ¿verdad?, la fascicular, va a sintetizar y liberar glucocorticoides, y la zona reticular, andrógenos principalmente. En conjunto se llaman corticosteroides porque tienen principalmente, utilizan para la síntesis el colesterol, por eso se llaman corticosteroides. La zona glomerular, como lo vemos aquí, que se ubica inmediatamente adyacente a la cápsula, justo debajo constituye el 13% total de la corteza suprarrenal. Aquí hay pequeñas células, como la vemos aquí, ordenadas en grupos redondos o de forma de arco, ¿ya? Aquí no se ve muy bien, pero ahí vamos a ver otra imagen, digamos, después en la parte práctica, que se ven bastante bien. El núcleo es redondo y es basófilo. Tienen que entender que esta técnica que vemos aquí es una técnica de tricrómico, ¿ya? Y que por eso se ven los núcleos rojos, pero en realidad es más bien un núcleo teñido de azul, un citoplasma eosinófilo, más bien de tipo rosadito, y con gotas, obviamente, de lípidos dispersas en su citoplasma. Sintetizan principalmente mineralocorticoides, ¿ya?, y principalmente aldosterona. Ahora, el blanco de estas células es el equilibrio entre los líquidos y los electrolitos. Y básicamente tiene tres blancos principales, que son las glándulas salivales o las glándulas sudoríparas, en parte, que van a estimular la absorción de sodio y obviamente la eliminación de potasio. Pero su acción principal lo corresponde a los túbulos contorneados distales del riñón, ¿ya? Y permitiendo, principalmente, estimulando la absorción de agua, la absorción de sodio y la eliminación de potasio, en términos generales. La otra, aquí lo vemos, la zona fasciculada es la zona intermedia y corresponde a la parte más extensa de la corteza. Al 80%, ¿verdad?, del parénquima de la corteza se encuentra conformando la zona fasciculada. Vemos que contiene capilares sinusoides, como ya lo habíamos visto, que el plexo capilar, conformado por los diferentes tipos de arterias,
dispuesto en sentido longitudinal. Las células son más bien de tipo poliédrica y se disponen como en cordones o en columnas radiales de 1 a 2 capas de grueso, como vemos aquí. Presentan un núcleo central, ya ligeramente claro, y un citoplasma ligeramente eosinófilo. Presentan retículo endoplásmico liso y Golgi muy bien desarrollado, y también presentan retículo endoplásmico rugoso. Se caracteriza principalmente, como incluye muchas gotas de lípido, frente a los procesos, ¿verdad?, histológicos de estas células, se van a ver como vaculadas, como un aspecto esponjoso, por eso se le denomina que son espongiocitos, ¿ya? La zona falciculada. Los espongiocitos, en términos generales, sintetizan y secretan los glucocorticoides como el cortisol y la corticosterona. Entonces, la función de ambos, o de cada uno de ellos, está dada principalmente, actúan sobre el control de metabolismo de carbohidratos, ¿verdad? También actúan sobre las células adiposas, estimulando la lipólisis, o actúan sobre los músculos para estimular la proteólisis, ¿ya? A ese nivel. Tienen también un efecto anabólico en el hígado con la captación de carbohidratos para la síntesis de glucosa, y también participan en la polimerización del glicógeno. Y por último tenemos el último segmento, que es la zona reticular, que es la parte más interna, y se caracteriza porque constituye solo el 7% del volumen suprarrenal. Aquí hay cordones que están dispuestos de manera anastomosada, ¿ya? Son bastante irregulares, se disponen, las células también son poliédricas, o más bien de tipo unilera de células cilíndricas o cilíndricas bajas. Las células son similares a los espongiocitos, pero más pequeñas, y tienen menos gotas de lípido, como dice aquí, y tienen un retículo endoplásmico liso, no tan desarrollado como los espongiocitos, pero cada cual que secreta esteroides se van a dar cuenta que tiene bastante retículo endoplásmico liso, ¿ya? En mayor o menor proporción. Sintetizan principalmente andrógenos, la zona reticular, sobre todo las de hidroepiandrosterona y un poco de androstenediona, como se llama. Está formada por células que tienen algunas características acidófilas y forman estos cordones ramificados. Con frecuencia contienen grandes cantidades también de un pigmento que es de lipofuscina, ¿ya? La función de estas hormonas está dado, son hormonas masculinizantes débiles, y en condiciones normales la influencia de esta hormona es insignificante, ¿ya? Vamos a ver alguna patología también que tiene relación con la hiperplasia suprarrenal, que tiene cuando crece o cuando proliferan estas células, produce un efecto masculizante en las damas, ¿ya? En las mujeres. La médula suprarrenal, por otra parte, se caracteriza, proviene del neuroectoderma, como lo habíamos mencionado en embriología, principalmente del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, son células derivadas de la cresta neural y reguladas por el mismo sistema nervioso simpático. Va a producir algunos neurotransmisores, como la adrenalina y la noradrenalina, y que en conjunto se llaman catecolamina, y presenta una célula principal que se denomina las células cromafines, ¿ya? Como la vemos aquí. Son células epiteliales grandes que están ubicadas en estos cordones, son más bien de tipo poliédrico y que tienen gránulos de cromo y se tiñen también con sales de cromo para su identificación. Y esta médula actúa como este ganglio simpático, pero un ganglio simpático modificado, porque es una célula, son células derivadas del sistema nervioso, ¿ya? Y carecen obviamente de dendrita y axones, como lo mencionaba. Las células cromafines, como la vemos acá en una tinción con hematoxilina, son células epiteliales grandes, dispuestas en grupos o cordones cortos que secretan ya sea adrenalina o noradrenalina, contienen gránulos que se tiñen con las sales de cromo, y su función es incrementar el consumo de oxígeno, aumentar la producción de calor, movilizar grasa
¿verdad? Por eso aumentan el calor para la energía y participan en el control de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Básicamente aspectos funcionales que tienen que ver con el sistema nervioso. Y la otra son solamente mostrar que existen algunos grupos, como estos que vemos aquí, algunas células ganglionares, que pueden aparecer aisladas o en cúmulos pequeños, que son como neuronas, ¿verdad? El sistema simpático, pero que no tiene axón ni dendrita. Y a veces son muy difíciles de distinguir en los preparados. Bueno, esto es, en términos generales, la clase de sistema endocrino. Y no sé si hay preguntas, lo podemos hacer en la actividad práctica. Y ahora me gustaría ver quién tiene el primer seminario, que es la diabetes. Yo, profe, y el Diego Cañete. ¿Antonia? Sí. Sí, profe, y Diego Cañete. Espérate. Berría y Diego Cañete. Cañete. Ahí está, perdona. Ya está, entonces te comparto básicamente la pantalla, ¿te parece? Sí, ¿Ya? Antonia va a compartir pantalla. Ya está. Deme un segundo. ¿Te comparto a ti o tú lo puedes hacer solita, Antonia? Déjeme ver si puedo. Dice que tiene que darme permiso para compartir la pantalla. Ahí está el permiso. Ya, al tiro la comparto. ¿Quién va a hablar primero? Yo. Antonia parte. La Antonia, 1 y 2. Para mí es importante los hablantes porque aquí voy colocando. ¿Ahí se ve? Preguntitas. Ahí se ve exactamente igual. Listo. Tenéis que aumentarle, digamos, en términos de tamaño. Ya. Buenos días, compañeros, profesora. Yo y mi compañero Diego Cañete les vamos a poner hoy sobre la diabetes mellitus. Tenemos que la diabetes corresponde a una patología que se va a caracterizar por la presencia de altos niveles de glucosa en la sangre por sobre los niveles normales de 70 a 100 miligramos por decilitro. Específicamente vamos a tener niveles de hiperglicemia sobre 126 miligramos por decilitro en ayunas. Tenemos que van a existir dos tipos de diabetes que se relacionan con la no producción o la resistencia a la insulina. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la insulina es una hormona que se produce por las células beta del páncreas, las que se ubican en el islote de Langerhans. La acción de la insulina es regular los niveles de glucosa en la sangre al estimular la captación y utilización de glucosa por las células de los distintos tejidos. Y entre los tipos de diabetes tenemos la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es una diabetes que no es prevenible, que se presenta de forma aguda generalmente en la juventud, como la falta absoluta de insulina. Las personas que la padecen presentan generalmente bajo peso corporal de inicio y se produce porque el sistema inmune ataca y destruye las células beta del páncreas que producen la insulina. De hecho, en el contexto mundial, este tipo de diabetes tiene mucho menor incidencia que la diabetes mellitus tipo 2, constituyendo entre el 1 al 10% de la población de diabéticos en el mundo. Su fisiopatología es media desconocida, ya que no se sabe cómo se produce el proceso de autodestrucción de las células beta, tampoco se sabe qué inicia este proceso de autodestrucción, ni por qué una vez que parte no se puede detener, ni tampoco por qué las células beta no se regeneran, ya que las personas que tienen que no tienen diabetes mellitus poseen un mecanismo anti-apoptosis y regeneración de las células beta. Y este mecanismo en las personas con diabetes mellitus no está presente. Se ha descrito que existen genes que presentan una mayor asociación con el riesgo de diabetes mellitus tipo 1, que son los genes, la región genómica asociada al complejo mayor de histocompatibilidad, que incluye genes que codifican el antígeno leucocitario humano, lo que corrobora su causa autoinmune. Aquí podemos ver que en la diabetes mellitus tipo 1 no hay secreción de insulina, por lo tanto la glucosa se mantiene en la sangre, lo que explica los altos niveles de hiperglicemia. En la diabetes mellitus tipo 2 tenemos que es una diabetes que se presenta de forma lenta y asincrónica. Se presenta inicialmente como resistencia a la insulina y luego va a avanzar como falta progresiva de insulina. Entre sus causas encontramos los estilos de vida como sobrepeso, obesidad, sedentarismo, por lo que es una patología predecible y prevenible.
En la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 se conjugan varios efectos para determinarla. Primero tenemos una resistencia periférica a la insulina, la que se produce en el músculo estriado, donde disminuye la captación y metabolismo de la glucosa, y también tenemos la resistencia central a la insulina, la que se desarrolla en el hígado, donde aumenta la producción de glucosa determinando una hiperglicemia en ayuno. Y hasta ahora la única causa establecida de diabetes mellitus tipo 2 son las mutaciones del receptor de insulina. Por ejemplo, acá podemos ver que sí se secreta la insulina por las células beta del hígado, pero hay algo que falla con el receptor, por lo tanto no se introduce la glucosa en la célula y permanece en la sangre, generando la hiperglicemia. Si bien la diabetes mellitus ha alcanzado proporciones epidémicas, Perdona, Antonia, la diabetes tipo 2 solamente es por una alteración del receptor de membrana. es lo que más se ha descrito. Ya. Y en la 1 no es así. No, en la 1 sí se... El páncreas 2 secreta. ¿Cómo? En el páncreas no secreta insulina. No secreta nada de insulina. Y en la 2 sí secreta, pero no Perdona que te lo pregunte al tiro. La primera, ¿verdad? Tiene relación con una reacción, con una alteración inmunológica del páncreas. Sí. O sea que el recién nacido tiene una secreción normal, ¿verdad? De, qué sé yo, de hormona y posteriormente destruida a través de un proceso o una alteración inmunológica, ¿no es cierto? En la tipo 1, ¿ya? Sí. Por eso se da no en recién nacido, sino que se da posteriormente en la adolescencia, ¿sí? Sí, profe, eso lo íbamos a explicar en la histopatología. Sí. Pero yo quiero aprender, quiero saber. Pero con calma, sí, vaya, vamos. Y ahora pasando a la histología del páncreas endocrino, que es que nos va a importar a nosotros para la diabetes, tenemos que el páncreas, bueno, está compuesto por dos porciones, el páncreas exocrino y el páncreas endocrino. En el páncreas exocrino vamos a tener todo lo que son los adenómeros exocrinos que van a producir el jugo pancreático. Y el páncreas endocrino, que es el que nos importa a nosotros, es el responsable de la elaboración de hormonas y su unidad multifuncional es el islote de Langerhans. Aquí, como podemos ver en el esquema, el islote de Langerhans tiene forma más o menos esférica y están delimitados por una lámina basal que los separa de la porción exocrina. Además, están rodeados por tejido reticular, que es el que va a formar los vasos sanguíneos. Y los islotes de Langerhans podemos encontrar 4 tipos celulares, como podemos ver aquí en el esquema de la izquierda. Tenemos las células alfa, que son las que secretan glucagón, las células beta, secretoras de insulina, las células delta, secretoras de somatostatina, y las células F, que secretan el polipéptido pancreático, que cumple una función de autorregulación. Acá podemos ver un corte histológico de un islote, donde vemos las células alfa, ¿cierto? El tejido reticular que va a formar los vasos sanguíneos, células beta y los acinos que forman la porción exocrina del páncreas. Acá tenemos una imagen con inmunofluorescencia de un islote. Podemos ver las células alfa que se ven en verde, que secretan glucagón. Vemos las células beta en rojo y que secretan insulina, y lo que podemos ver es que hay una mayor número de células beta por sobre las células alfa. Ya, ahora vamos a explicar las características histopatológicas de los dos tipos de diabetes mellitus y vamos a hacer una diferencia. Vamos a partir con la diabetes mellitus tipo 1, que como dijo mi compañera, se debe a una destrucción de las células de los islotes, ¿cierto? Del islote de Langerhans, las células beta, que se debe principalmente a los linfocitos, es decir, a un mecanismo autoinmune, ¿ya? A una infiltración de células mononucleares, ya que podemos ver en la imagen que son estas de color oscuro. Ya, entonces, hablamos aquí de un fenómeno que se llama insulitis, ¿ya? Que se refiere a una inflamación de estos islotes de Langerhans con infiltración, ¿cierto?, de estas células que son de estirpe autoinmune, ¿ya? Lo que va a conducir, ¿cierto?, a una atrofia y a la desaparición de estas células beta productoras de insulina, ¿ya? Entonces, en la actualidad, se sabe que el individuo que presenta diabetes mellitus tipo 1 es cuando el 90% de estas células beta ha sido destruidas por este mecanismo autoinmune, ¿ya? Por otra parte, tenemos la diabetes tipo 2, que en los islotes pancreáticos se van a presentar depósitos amiloides, que son los que están indicados con la flecha, ¿ya?
Estos depósitos amiloides van a llevar a una fibrosis y a un incremento de la muerte celular. ¿Ya? Los depósitos amiloides se dan por un acúmulo de una proteína que es la amilina, ¿ya? Que se identificó como la principal componente de estos acúmulos, ¿cierto?, de material amiloide. Entonces, este péptido, que es la amilina, se localiza y se secreta conjuntamente con la insulina, ¿ya? Además, incluso tienen acciones fisiológicas parecidas que van a contribuir a un mantenimiento de la glicemia, ¿ya? Sin embargo, en un momento determinado, ya sea por alteración de la propia síntesis o un mal plegamiento de esta proteína, ¿ya? Va a dar lugar a acúmulos intra y extracelulares de este péptido, ¿ya? Entonces, los depósitos de amiloides se van a formar a partir de proteínas solubles, que es la amilina, ¿cierto?, que van a sufrir en un plegamiento incorrecto, ¿ya? Y posteriormente se va a acumular y agregarse fibrillas, ¿cierto?, lo que va a conducir a un daño orgánico progresivo. Siguiente, por favor. Ya, y para finalizar, voy a decir los principales síntomas, el diagnóstico y tratamiento de ambas diabetes. En los síntomas de la diabetes pueden variar según el tipo y según la cantidad de azúcar que se presente en ese momento, ¿ya? Por ejemplo, algunas personas con diabetes tipo 2 pueden no experimentar síntomas al principio, a diferencia de la diabetes tipo 1, que es más aguda, ¿cierto? Y los síntomas pueden ser más graves. Sin embargo, entre los síntomas que engloban ambas diabetes, tenemos un aumento de la sed y una ganas frecuente de orinar. Además, tenemos un hambre extrema, ¿cierto?, que se acompaña de una pérdida de peso, principalmente en la diabetes tipo 1. Tenemos también presencia de cetonas en la orina, este aliento cetogénico que se caracteriza en los diabéticos. Tenemos también lo que es fatiga, irritabilidad, visión borrosa, algunas que otras infecciones, ¿cierto?, las mucosas, o bien llagas de cicatrización lenta, ¿ya? También hay que hacer un recalcamiento que, aunque la diabetes tipo 1 puede aparecer a cualquier edad, generalmente lo hace durante la infancia o la adolescencia, ¿ya? A diferencia de la diabetes tipo 2, que es más común aparecer en personas sobre los 40 años, ¿ya? Ahora, para establecer un diagnóstico correcto, se deben a llevar a cabo y basarnos en los siguientes criterios. Primero, en la A1C, que es la prueba de hemoglobina glicolizada, ¿ya? Que si esta es mayor a 6,5%, puede ser indicio de insulina, o sea, de diabetes. Esta prueba nos indica, ¿cierto?, el nivel promedio de azúcar en la sangre en los últimos 3 meses. Por otra parte, se mide la glicemia en ayuna, la cual si es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, puede ser también indicio de una diabetes. Además, esta se debe confirmar con una segunda glicemia. También tenemos que medir la glicemia mediante una prueba, ¿cierto?, de tolerancia a la glucosa, donde se administra 75 gramos de glucosa y se debe medir la glicemia 2 horas después. Y si esta es mayor a 200 miligramos por decibel, también es indicio de diabetes. Y también se hace una prueba de glicemia al azar, ¿cierto?, que al igual que la anterior, si sobrepasa los 200 miligramos por decibel, también es un indicio de diabetes. Además, esta se debe acompañar por algunos síntomas clásicos, como la poliuria, la polifagia y la baja de peso. Ya para terminar, y para un correcto tratamiento, el tratamiento de la diabetes se basa principalmente en 3 pilares, que es la dieta, el ejercicio físico y la medicación, ¿ya? Y tienen como objetivo en conjunto mantener los niveles de glucosa, ¿ya? Sin embargo, la insulina en este caso es el único tratamiento eficaz para la diabetes tipo 1, ¿ya? Para hacer ese recalque. La diabetes tipo 2, por otra parte, tiene un abanico más terapéutico, ¿cierto?, más amplio, ya que a diferencia de los pacientes con diabetes tipo 1, no siempre va a requerir de la administración de insulina, sino que se van a adoptar estilos de vida saludables para mantener los niveles de glucosa. Y en cuanto a la medicación, el gold estándar acá es la metformina, ¿ya?, que actúa principalmente reduciendo la producción hepática de glucosa, ¿cierto?, inhibiendo mecanismos como la gluconeogénesis o la glucogenólisis. También va a actuar a nivel del músculo, ¿cierto?, aumentando la sensibilidad a la insulina.
y también retrasa la absorción intestinal de glucosa. También otro punto a destacar es que para hacer un diagnóstico diferencial entre la diabetes tipo 1 y tipo 2, el médico, ¿cierto?, frente a la sospecha, puede hacer, ¿cierto?, una prueba de sangre para ver la presencia de anticuerpos en esta, para diferenciar, ¿cierto?, entre una diabetes tipo 1 y tipo 2. Y a modo de ir concluyendo, destacamos que es importante reconocer las distintas manifestaciones que pueden tener ambos tipos de diabetes en el paciente, ya que esto nos podrá orientar en una rápida respuesta terapéutica, además de la importancia de reconocer también las diferencias histológicas que presenta el páncreas en pacientes con distintas diabetes, ya que esto nos va a permitir tener un mayor entendimiento de la fisiopatología de la enfermedad. Y si bien los mecanismos desencadenantes de esta patología no son todos claros, es importante intervenir y prevenir de manera precoz y eficaz, ya que las consecuencias a largo plazo, como toda enfermedad crónica, son bien complicadas. ¿Preguntas? Muchas gracias. ¿Algunas preguntas, compañeros? Sí, tengo varias preguntas, ¿ya? Bien, yo esperaba, Diego, que me dijera la diferencia que yo te pregunté inicial de una diabetes tipo 1 y tipo 2, porque uno puede entender de que es concluyente, ¿verdad?, que exista una eliminación estructural y funcional con una enfermedad inmunológica, como en la diabetes tipo 1, ¿no es cierto? Sí. Y la causal de eso, ¿cuáles son las etiologías probables que pueden dar un rash inmunológico, por ejemplo? ¿Cómo? O ¿En qué sea, sentido? tú no puedes tener, por ejemplo, un rash inmunológico así, como te dijera, espontáneo. Generalmente hay algunos factores que son desencadenantes con respecto a eso. Sí, es Yo que creo que leí que, por ejemplo, había infecciones que generaban un mayor incremento de la hormona y ahí desencadenaba todo esto de lo ¿Ya? que pasa, profe, es que los mecanismos en sí no están del todo claros, pero se habla de una destrucción autoinmune que a veces puede ser por factores genéticos, factores ambientales, pero nosotros no quisimos explayarnos tanto porque el tema en sí está en veremos, no está en Estaba como definitiva. súper enredado. Sí. Claro, De hecho, Yo aquí sé que es súper mencioné. extenso y es una patología a la cual uno tiene que poner básicamente una mirada porque hoy en día, ¿verdad? Hay bastante diabetes, sobre todo, digamos, en las personas mayores, ¿ya? Y embarazadas. Eh, eh, pero hay, así exactamente igual, hay una predisposición genética, Sí, hay o sea, factores, por ejemplo, que son, como tú dices, que son claro. infecciosos o pueden ser multifactoriales, como dice tu compañero. Eso es importante poder entenderlo, ¿verdad? No ocurre, ¿verdad?, una lesión simplemente, sino que hay factores que son predisponentes y factores que son desencadenantes, que van a influir, ¿verdad?, en el muchacho. ¿Por qué le pasa a uno y por qué no le pasa al otro? ¿Ya? Claro. ¿Ya? Y profe, además depende de muchos aspectos constitucionales también del individuo. Ujú. profe, como había mencionado, hay una predisposición genética que se asocia principalmente a la diabetes mellitus tipo 1, que es la del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿Ya? como dije, eso del antígeno leucocitario humano, que es el que es crucial para la presentación de antígeno. Entonces ahí hay como una falla con lo inmunológico. Ya. ¿Qué es lo que causa principalmente la fisiopatología, verdad, específica en el tipo 2? ¿Solamente hay una lesión del receptor de membrana de las células hepáticas? O sea, eso es lo que leí yo, es como lo que más O asociaban, no sea, habían dentro de la, explicaciones. de la fisiopatología de la diabetes mellitus 2, al igual que la 1, hay varias causantes. ¿Ya? Y sobre todo está la predisposición a llevar por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo, los altos niveles de colesterol es un factor de riesgo, entonces es más, o sea, uno tiene más probabilidad de padecer diabetes tipo mellitus tipo 2, ¿cierto? Debido al estilo de vida que uno puede adoptar. ¿Y por qué, oye? ¿Por qué la obesidad? Lo que pasa es que cuando uno es obeso, ¿cierto? Tiende a aumentar, a subir la tasa de metabolismo, ¿cierto? Aumenta el colesterol, al final puede dañar el tejido. Pero acuérdate que el adipocito tiene una serie de receptores, ¿ya? Y eso es importante.
O sea, hay que complementar básicamente porque, o sea, no es una causal simplemente que tenga un sedentarismo, sino que la célula adiposa juega un rol bastante importante, principalmente en la recepción, ¿verdad?, de la insulina, ¿ya? Eso es importante. Entonces, hay daño, básicamente, ¿y por qué? Porque tiene una relación con los músculos, ¿no? Con el sistema nervioso periférico. ¿Por qué, por ejemplo, se pierde la sensibilidad de las extremidades inferiores? ¿Por qué? Por una claudicación intermitente de la arteria, por estos cúmulos de colesterol, porque lo que pasa es que cuando uno tiene diabetes, la diabetes ¿Ya? va a causar un daño endotelial. Entonces ¿Ya? estos mecanismos vasodilatadores se van a ver alterados. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van principalmente por este daño endotelial, se van a tender a acumular estas placas aretomatosas en las piernas, por ejemplo, eso se llama claudicación intermitente. Entonces ¿Ya? se va a restringir la irrigación a las extremidades y con esto, ¿cómo se llama? Se aumenta la probabilidad de padecer, por ejemplo, la úlcera. Por eso el paciente no siente las piernas o a veces se le duerme. Pero Por esto, simplemente porque hay una lesión vascular a ese nivel y no nerviosa. no, se puede también a neuropatía. Sí, pues hay Se neuropatía puede porque también. se pierde la sensibilidad. ¿Ya? Sí, pero, o sea, entre las causas es como la más, estas dos son como las más, ¿cómo se llama? Las más comunes, Ya, Diego, el daño Diego, endotelial y la neuropatía. Diego, entiendo que a lo mejor tú manejas la información, Diego, ¿ya? Pero es importante colocarlo porque estamos en un contexto de seminario, ¿ya? ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, Pero ¿dónde hay ¿ah? que colocarlo usted? ¿En los En síntomas, en los signos, a el eso? informe del WOC, ¿ya? Ahí hay que Es colocarlo, que ¿ya? sí, pues, o sea, y ahí yo expliqué, por ejemplo, por qué daba sed o por qué uno tiene la visión borrosa, eso lo explicamos en el informe. Ah, y Pero no, ahora en el seminario no lo explicaste. ¿Por qué da sed, por ejemplo? por ejemplo, cuando los niveles de glucosa en la sangre están muy altos, ¿cierto? Se va a saturar este mecanismo, porque lo que pasa es que en el riñón la glucosa se reabsorbe al 100%. Entonces, no, uno no ve glucosa en la orina, o sea, en condiciones fisiológicas. Pero ya Claro. cuando uno tiene la glucosa alta, ¿cierto? Estos mecanismos se van a saturar. Entonces, ¿qué va a tender entonces? Se va a filtrar, o sea, se va a excretar glucosa y a la vez la glucosa va a arrastrar agua. Es lo que pasa cuando uno, por ejemplo, con la sal, con la reabsorción de sal. Uno reabsorbe sal y a la vez arrastra agua. Entonces, se va a excretar glucosa y se va a arrastrar agua. Con eso va a aumentar la sed, ¿cierto? Y también la gana de orinar. Ujú. ¿Se entendió? ¿Cierto? Sí, lo importante es que lo entiendan ustedes, ¿ya? No, sí, sí. Sí, sí, lo Esto vimos lo en vimos en renal. fisiología. Sí, ¿Ah? lo Lo vimos vimos en en fisiología. fisiología, en renal, Sí, así que, sí, yo de hecho. sé que lo vieron en fisiología renal y por eso que te explayas, igual que los de La Serena se explayan bastante, pero hay algunos síntomas y signos, ¿verdad?, que van a ser a pasto cuando ustedes sean médicos, pasen por las diferentes especialidades. Entonces es importante colocarlo porque puede ser, hay que unir, o sea, yo siempre he dicho que el sistema endocrino es un 90% fisiología, ¿ya? Sí, de hecho, es Un como 10% histología, o sea, eso es, como la parte que más me gusta a mí de la carrera en sí, lo que es endocrino. Como lo que más me gusta. ¿en serio? Qué bueno, Sí. porque a mí no. Pero bueno, en términos generales, bueno, pero es que es tremendamente extenso, igual que la parte dermato, es tremendamente extenso, ¿no Pero es es cierto? bonito, profe, es bonito entender todos los mecanismos involucrados. Es Claro bonito. que sí, pero no soy fisiólogo, por eso que necesito aprender, ¿ya? Ya, chiquillo, estuvo bien, pero me gustaría ver el informe, ¿verdad? Para poder poner la nota final, chiquillo, ya, a ver si Se lo están todos. enviamos, el informe se lo enviamos al tiro si quiere o un rato más. ¿Lo tienen listo? Sí, envíamelo al tiro nomás, ¿ya? Eso, Ya, ¿ya? lo voy a Creo que me faltó un poquito más haber descrito todos los otros aspectos. Un poco Sí, sí, está escueto. todo en el informe, profe. Ya, Sí. pero veamos porque necesito, digamos, un seminario. Yo estoy evaluando la parte práctica y la parte escrita también, ¿ya? Ahora la enfermedad de Addison, Ya, profe, presentamos ahora. ¿Akira? sí, escúchame, yo entiendo a uno de los compañeros, me dolió la presentación, pero estuvo buena. Ya, Martín, es importante entender, digamos, de que si bien es cierto, es un concepto fisiológico, nosotros no debemos, o sea, tenemos que centrarnos, digamos, desde el punto de vista histológico. Por eso que es importante para mí que ustedes
se circunscriban a lo que yo necesito, ¿ya? Yo entiendo que ustedes saben fisiología más que yo, igual que anatomía, eso sí, y no me voy a meter en esa área, pero yo los voy a llevar siempre a la histología, a la parte morfológica, ¿ya? Eso para mí es importante, y eso es lo que yo estoy evaluando. Si eso falta, ¿verdad? Eso obviamente se corrige con una nota. Ya, chiquillos, entonces ahora vemos la enfermedad de Addison. Hola, profe. ¿Ya? ¿Quién está, Fernanda? Fernanda Orellana y María de Ángeles Ramírez. María. Angélica. No, María María de los Ángeles de Los Ángeles. Ramírez. Listo. ¿Quién va a hablar primero? Yo, Fernanda. Fernanda, listo. Ya, chiquillos. ¿Le comparto? Sí, por favor. Mari, creo que te dio a ti el permiso. Ya, ahora voy. Profe, me sale que inhabilitó la función de compartir pantalla. Ya, vamos de nuevo. Ahora sí. Sí, ahí se ve. Listo, se ve, sí. Ya. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, profesora. Junto con mi compañera María de los Ángeles Ramírez y que les habla Fernanda Orellana, les vamos a presentar el alcance clínico de enfermedad de Addison. Dale, María. Ya, a modo de introducción, primero tenemos que definir qué es la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es un trastorno hipofuncionante y progresivo que nos va a afectar a las glándulas suprarrenales, provocando una destrucción paulatina de estas mismas, y esto nos va a generar una disminución hormonal en los glucocorticoides y en los mineralocorticoides. Es por esto que también se conoce como insuficiencia renal tipo 1. Entonces esto quiere decir que existen más tipos de insuficiencia renales. Existe la tipo 2 y la tipo 3, pero son muy distintas entre sí, por lo que sus causas, etiología, diagnóstico, síntomas, tratamiento, etcétera, no va a ser los mismos que veremos acá en la presentación de la enfermedad de Addison. La etiología de la enfermedad de Addison, en la mayoría de los casos, se va a deber a un proceso autoinmune. El resto de los casos puede deberse a, es por una destrucción en la corteza suprarrenal que puede ser causada por diversos factores, como por ejemplo la tuberculosis, hemorragias debido al consumo de anticoagulantes, tumores como por ejemplo en el cáncer, y entre otros factores. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, la enfermedad de Addison es de 2 a 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y esto es en cualquier grupo etario es más común en mujeres, pero sin embargo hay diversas fuentes que hablan de que existe una mayor aparición de la enfermedad más o menos alrededor de los 40 años. Esta patología es una enfermedad bastante rara o poco común, y es por esto que tiene una baja prevalencia. Solamente 4 habitantes por cada 100.000 padecen enfermedad de Addison. Ya, ahora vamos a hablar del contexto histológico normal. Es relevante saber que el sistema que vamos a ver afectado a la enfermedad de Addison, como hemos venido hablando el día de hoy, es el sistema endocrino. Este sistema está a cargo de coordinar las actividades de las células, de los tejidos e incluso de los órganos, y además mantiene la homeostasis orgánica. Todo esto lo va a hacer a través de señales como neurotransmisores, mediadores locales u hormonas, las cuales van a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a una célula blanco. El sistema endocrino está compuesto por diversas glándulas, como podemos ver en la imagen,
entre ellas el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, paratiroides, la glándula pineal, el páncreas, en el caso de las mujeres los ovarios y en el caso de los hombres los testículos, y lo que nos convoca la glándula suprarrenal. Como ven en la foto de la derecha, las glándulas suprarrenales son 2 glándulas pequeñas ubicadas en la parte superior de cada riñón. Y ahora sí nos vamos a la parte histológica. La glándula suprarrenal está compuesta por una cápsula, por una corteza y por una médula. Siguiente. La cápsula, como hemos venido hablando también, reviste completamente a las glándulas y está compuesta por un tejido tipo conectivo con tabiques que llevan vasos sanguíneos y nervios en su interior. Ahí en esa imagen se puede observar la cápsula de tejido conectivo. Dale, Mari. Luego tenemos la corteza, que la corteza va a constituir el 90% total de la glándula y la vamos a dividir en 3 regiones. Primero, la zona glomerular, que esta zona está encargada de la secreción de aldosterona, que es un mineralocorticoide. Las células las vamos a encontrar en cúmulos esferoidales, como se puede observar en la imagen, y vemos que tienen capilares en su alrededor. Y las células vemos que son más cilíndricas, con un núcleo más o menos basófilo y redondo, y el citoplasma se puede observar que es más eosinófilo. Luego tenemos la zona fasciculada, que en la zona fasciculada se secretan los glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol. Esta zona presenta células grandes y poliédricas, que tienen un núcleo central, que es esferoideo y es más pálido. Y estas algunas veces pueden ser células binucleadas. Vemos cómo estas células están organizadas en cordones, entre los cuales podemos encontrar capilares sinusoides. Luego tenemos la zona reticular, que va a ser la capa más interna de esta corteza, que va a producir glucocorticoides y andrógenos. Y esta capa se caracteriza por ser también una red de cordones celulares. Van a estar anastomosados, separados por capilares fenestrados también, y podemos observar células un poco más oscuras, como también células un poco más claras. Ambas son células un poquito más pequeñas y que tienen núcleos más compactos. Dale, Mari. Y por último tenemos la médula, que es la porción más profunda de la glándula suprarrenal, y esta se encarga de la secreción de catecolaminas, que sabemos que son la adrenalina y la noradrenalina. Vemos que está compuesta en cordones celulares que van a estar separados de capilares y de vénulas, y el citoplasma de estas células es levemente basófilo. Estas células se llaman células cromafines, debido a que frente a una reacción cromafin, que es la que se utiliza para identificar el tejido que tiene catecolaminas, estas células se van a teñir intensamente. Y bueno, tenemos 2 tipos de células cromafines, unas que son productoras de adrenalina y las otras van a sintetizar noradrenalina. Bueno, siguiendo lo que dijo mi compañera, hablaremos de la anatomía patológica. Bueno, esta destrucción de la glándula suprarrenal, va a tener distintas causas. Como dijimos anteriormente, va a tener una causa autoinmune, la cual corresponde al 70-90% de los casos. Lo que se puede evidenciar al detectar diversos genes que podrían otorgar susceptibilidad a esta enfermedad. Luego podemos encontrar la causa, en menor cantidad de los casos, una causa de infecciones, donde van a aparecer anticuerpos contra el esteroide 21-hidroxilasa, el cual genera una conversión defectuosa de los precursores suprarrenales al cortisol. Además de otros antígenos, como el esteroide 17-alfa-hidroxilasa y la enzima de escisión de la cadena lateral del colesterol. Y en una menor causa vamos a encontrar, menos común, digamos, va a ser la causa del cáncer o por tumores. Bueno, acá el video que mostré anteriormente
nos ayuda a visibilizar esto, bueno, este cambio, digamos, de la glándula suprarrenal al momento de ser atacada por estas causas. Bueno, siguiendo, a la derecha vamos a poder observar una comparación entre una glándula suprarrenal normal, o mejor dicho, sana, y una que posee esta patología. Los cambios en su tamaño y forma son notorios, evidentemente. Bueno, esta destrucción digamos, de la corteza va a generar una disminución de corticosteroides. El primero van a ser los mineralocorticoides, los cuales son una hormona que es secretada por la capa glomerular de la corteza suprarrenal, como mencionó mi compañera, y el más representativo de estos va a ser la aldosterona. Su efecto va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal, donde se va a estimular la reabsorción de sodio y excreción de potasio, por lo que al presentar bajas concentraciones de mineralocorticoides se producirá una hiperpotasemia e hiponatremia. En otras palabras, no se va a poder excretar el potasio de manera correcta y no se va a poder reabsorber el sodio en la sangre, lo que podría terminar en una deshidratación grave o hipovolemia. Y también vamos a tener una disminución de los glucocorticoides, los cuales, bueno, son hormonas secretadas por la zona fasciculada de la corteza suprarrenal, y en este caso el más característico va a ser el cortisol. Esta disminución va a generar un aumento en la sensibilidad de la insulina, generando una hipoglucemia, bueno, que también se debe a una menor síntesis de hidratos de carbono a partir de proteínas, produciendo una disminución en las reservas de glucógeno hepático. Y esto también se va a relacionar con una debilidad muscular en el paciente. También vamos a tener un aumento de la ACTH y de la concentración sanguínea de beta-lipoproteína. Esta va a ser la que estimula los melanocitos y en conjunto van a causar una hiperpigmentación de la piel y también de las mucosas. Y también debido a esta disminución de glucocorticoides, vamos a poder observar que se va a contribuir a que se genere una hipotensión arterial, producto de la debilidad muscular que mencioné anteriormente relacionada con la hipoglucemia y específicamente en el miocardio, y también una deshidratación. Bueno, en la corteza suprarrenal, la corteza suprarrenal sea destruida, va a generar un déficit hormonal y el tejido de la corteza va a ser reemplazado por tejido fibroso. La imagen de la izquierda muestra una suprarrenalitis autoinmune, además de la pérdida de todas las células de la corteza, excepto una franja subcapsular, mientras que la imagen de la derecha va a mostrar células medulares suprarrenales residuales, rodeadas por tejido adiposo fibroso. Y también vamos a observar que no va a haber parénquima cortical suprarrenal. Bueno, cabe destacar que esta porción, como dijo mi compañera, es bastante larga, hablando de la corteza. De hecho, corresponde casi a la mayor parte de la glándula. Pero pese a que tenga un tamaño tan grande, esta enfermedad se va a poder evidenciar solamente cuando ya el 90% de la corteza esté destruida. También donde se van a poder evidenciar procesos inflamatorios, donde vamos a ver involucrados macrófagos, células plasmáticas y linfocitos. Acá podemos observar una imagen donde la corteza de la glándula suprarrenal está infiltrada por las células inflamatorias que mencioné anteriormente, también incluido, bueno, los linfocitos. Bueno, el diagnóstico de esta enfermedad va a necesitar de diversos exámenes. El primero va a ser un examen de sangre, mediante el cual vamos a poder evidenciar si es que existe o no una disminución de los electrolitos u hormonas, lo que es, digamos, clave para esta enfermedad. También se va a recomendar la utilización de imágenes, las cuales
me van a permitir visualizar si es que existe o no algún tipo de anomalía en la glándula o en la zona que la rodea. Y también vamos a tener una prueba de estimulación de ACTH o adrenocorticotrofina. Bueno, aquí se va a estimular la producción de hidrocortisona, que es un análogo al cortisol, y para ver si es que las glándulas van a funcionar o no de manera correcta. Los síntomas y signos se relacionan con el cansancio del paciente, por lo que vamos a tener vómitos, náuseas, fatiga, debilidad muscular, hiperpigmentación, como mencioné anteriormente, y también un apetito por consumir sal. En el caso de la crisis de la enfermedad de Addison, se va a observar astenia, lo que sería una debilidad profunda, una posible falla renal, fiebre, dolor intenso en la zona abdominal o dorsal, o en ambas, y también un colapso vascular periférico. Sobre el tratamiento de esta enfermedad, bueno, esta enfermedad no posee cura, por lo que el tratamiento va a ser de por vida, y va a estar enfocado en tratar de reponer y nivelar estos déficits hormonales. Por lo que vamos a utilizar análogos del cortisol, como sería la hidrocortisona, y un reponedor de aldosterona, como podemos observar acá en la imagen, que sería fludrocortisona. Bueno, y a modo de conclusión, la enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal del tipo 1 consiste en el déficit de hormonas producidas en esta glándula. Este déficit se genera en la mayoría de los casos por un mecanismo autoinmune que transforma la corteza de dicha glándula a un tejido fibroso, trayendo consigo los síntomas y signos mencionados anteriormente. Bueno, esta patología es una enfermedad rara, como dijo mi compañera, solo 4 de cada 100.000 personas la padecen. Por lo que esto puede explicar el porqué de la falta de información, imágenes y estudios también relacionados a esta patología, dejando en evidencia la necesidad de poder investigar y conocer más esta insuficiencia. ¿Listo? Esa es nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. ¿Pueden mostrarme la presentación en imágenes pequeñas, que aparezcan varias, digamos, en la pantalla? ¿Puede ser, María Los Ángeles? ¿Cómo? ¿Como salir de modo presentación? Sí. A ver. ¿Así? Sí, hay un tipo de ¿cómo se llama? Claro. ¿La puedes poner sobre la pantalla esta pequeña? ¿Cuál, profe? Es que no puedo ver. ¿No entiendes? Bueno, No. hay 3 modos de presentar, digamos, las diapositivas, ¿verdad? Una como la tienes aquí, y la otra donde aparecen exactamente igual, pero en la pantalla más pequeña, como todas juntas. ¿No? Es que, profe, no estoy de PowerPoint, estoy desde Drive, entonces no puedo hacerlo desde acá. Ya, listo. Sí. Ya, entonces lo voy a revisar yo después, ya. No te preocupes. Sí, lo siento. Sí, ya. Pero Sí, necesita ver una imagen, ¿se la puedo colocar ahora? Sí. Baja un poquito, por favor, ¿sí? Baja. Baja las imágenes pequeñas, bájala. Ahí la estoy bajando. Ya, espérate. Ya. Ya tengo claro el panorama. Ya, chiquillos, bien, yo creo que desde el punto de vista fisiológico, ambos seminarios están muy bien, y obviamente que es bueno que aprovechen, digamos, los conceptos que tienen de otros ramos, de otras unidades, ¿ya? Así que, obviamente, yo creo que fue placentero para todos ustedes, para mí también. ¿Y qué les parece? A ver qué hora es, no tengo la menor idea. ¿Van a ser las 11:30? Sí, creo que nos pasamos un poquito. Vamos a descansar unos 10 minutos para volver después a la otra unidad y hacer la parte práctica. ¿Les parece? Cualquier comentario lo vemos ahí. Ya, chiquillos, descansen un ratito. Ya, voy a hacer esto.